Muy bien, bueno, pues ya está por ahí la indicación de que la clase está siendo grabada. Déjenme les comparto pantalla. Bien, bueno, pues hemos estado trabajando en las últimas clases y lo que resta de esta semana, porque pues esta semana sería la última en la que estamos trabajando de manera así virtual. Ya a partir de la semana que entra estaremos ya trabajando, pues ya en la universidad de manera presencial. Ya es cuando estaré por ahí haciendo un tipo, un tipo rol, un tipo programa en donde puedan ir acudiendo ahí a la universidad para ya ir revisando su proyecto ya de manera presencial, pero ya sería como más individual. ¿Sí me explico? Si ya no sería así estar en una clase presencial, digo, en una clase, pues ni presencial ni virtual, ¿verdad? Ya sería más bien, les digo, como un tipo de revisión personal de cómo van sus proyectos. Bien, entonces, bueno, pues hoy, 20 de septiembre, vamos a revisar una etapa muy importante dentro del proyecto que se llama el desarrollo del proyecto, ¿sí? En las últimas semanas por ahí, la semana pasada, vimos el diagnóstico inicial, fue la última parte que revisamos del programa, bueno, de la estructura que hay que seguir en el proyecto de estadía. Veíamos que el diagnóstico de la problemática, pues es en base a un proceso de observación, en base a quizás hasta una revisión de datos, por ejemplo, de una revisión de gráficas que puedas tener acceso a ellas, qué sé yo, en base a un primer, bosquejo que pudieras decir cuál es la problemática, o más bien dicho, qué es lo que está originando la problemática, ¿sí? Como un diagnóstico inicial, ¿sí? Entonces, este diagnóstico inicial es como en base a los síntomas que presenta la planta, cuál es tu diagnóstico, ¿va? Le falta, bueno, por ejemplo, un diagnóstico inicial pudiera ser una inadecuada distribución de planta, puede ser una línea desbalanceada, puede ser una, mm, una incorrecta planeación de la producción. Es decir, tú tienes que sacar por aquí, en esta primera fase, un diagnóstico inicial de la problemática, de lo que se esté presentando. Vamos a ver un ejemplo al azar. Vamos a ver, no sé, vamos a ver a América. América está haciendo su proyecto llamado Proyección de las operaciones en fortificación de contrapozos y obra civil en concretos lanzados de Los Mochis. Ah, bueno, entonces ella tendrá que hacer un diagnóstico sobre su problemática. Obviamente aquí tendríamos que ver cuál es la problemática que está sucediendo en esta sección de trabajo que tiene concreto lanzado de Los Mochis, en la fortificación de contrapozos. ¿Cuál es el problema con las operaciones? ¿No se están programando adecuadamente o no se están logrando los resultados? O, por ejemplo, hay un alto nivel de quejas. Es decir, ¿cuál es el diagnóstico que se pudiera obtener de esa problemática? Entonces, la idea sería que en esta parte, en esta parte del diagnóstico inicial, en unas 2 cuartillas más o menos, digo, es un referente nada más, no quiere decir que tengan que ser necesariamente esas 2 cuartillas, pero sí explicar en base a un proceso inicial de observación qué es lo que tú puedes diagnosticar que está sucediendo en la planta en base a la problemática que se está presentando. ¿Sale? Entonces, eso sería pues así a grandes rasgos, ya lo explicamos la semana pasada. Entonces, ahora sí,
Ahora sí, otra de las partes muy fundamentales que se pueden considerar como tales en el proyecto son esta parte del desarrollo del proyecto. Son, les digo, como 10 cuartillas más o menos, sí, más o menos como 10 cuartillas. Se fijan, es más o menos como la mitad del marco teórico, pero bueno, aquí lo importante es que es esta parte del desarrollo del proyecto, es lo que en términos generales se le conoce en proyectos pues ya de otro tipo, se le conoce como la metodología, ¿sí? La metodología del proyecto. Entonces, chicos, entonces aquí en el desarrollo del proyecto, pues cada uno de ustedes tendrá pues sí, ahora sí que una forma muy particular de desarrollar el proyecto. O sea, no es lo mismo el desarrollo de un proyecto que tenga que ver con programación de la producción que un proyecto que tenga que ver con, por ejemplo, un estudio de mercado. ¿Sí explico? O sea, son cosas completamente distintas en la forma del desarrollo del proyecto. Entonces, este desarrollo del proyecto es una parte en la que se tiene que ir como que por pasos. Sí, de hecho, la metodología viene de método, sí, es el método. ¿Cuál método seguiste para el desarrollo del proyecto? ¿Qué hiciste primero? Y luego qué hiciste después, y luego después, y después, y así hasta completar todas las fases del proyecto, ¿sí? Entonces, eso es el desarrollo del proyecto, es el método que seguiste para, pues sí, para completar el proyecto. Entonces vamos a ver un ejemplo, el ejemplo que hemos estado revisando con frecuencia. Vamos a ver. Bien, bueno, me tardé un poquitillo en encontrar la parte que quería explicarles, pero aquí está, ¿no? Entonces hablábamos pues de esta fase, ¿verdad? La fase del desarrollo del proyecto. Y bueno, vean, por ejemplo, aquí vamos a ver el el ejemplo. Dice, el proyecto consiste en un programa creado por una macro de Excel. El problema es una no conformidad en una auditoría interna que se debe corregir antes de una auditoría externa, que pues obviamente como esto es un proyecto que ya se realizó, fue en abril de 2020. Si la empresa Pacific Insight está certificada en la norma IATF 16949, su certificado se muestra en la página 22 y 23 y ya se ve ahí el certificado que tiene esta planta Pacific Insight y
certificación IATF 16949, que es una norma automotriz, ¿verdad? Y ahí ya dice que se hizo la auditoría en ese año y la auditoría se obtuvo una no conformidad, y ya se puede ver ahí cuáles fueron las no conformidades. Y ya dice, el annual planner es el responsable de hacer los annual layout, su puesto en la empresa es técnico de confiabilidad y tiene una instrucción de trabajo la cual se muestra en esa figura, ¿sale? Ya viene su instrucción de trabajo y luego ya viene lo que les comentaba en la metodología o lo que viene siendo el proceso que siguió esta persona para la solución de o para el desarrollo de su proyecto. Aquí está, miren, fase 1, conocer la empresa, la problemática y conocer sobre macros. Sí, ¿por qué conocer sobre macros? Porque su programa para hacer su proyecto estaba basado en este esquema de programación que se usa en Excel, ¿no? Entonces, su fase número 1 fue conocer la empresa, la problemática y sobre las macros, y luego ya pone ahí un apartado incluso sobre qué fue lo que ella investigó acerca de las macros, ¿no? ¿Sale? Entonces ya esa fue su fase número 1. Y la fase número 2, ¿qué fue lo que hizo después de la fase 1? Bueno, después de la fase 2, lo que hizo fue ver el programa que utilizaban e iniciar pruebas. Entonces ya ahora sí se metió a ver cómo lo estaban haciendo en ese momento y empezó a checar el programa que se utilizaba, sí, y empezó a hacer pruebas de lo que ella planeaba hacer, sí, entonces muestra ahí. Esto es importante también en la metodología, es decir, mencionar el paso o la fase que vas a ir haciendo y describirla, o sea, describir qué es lo que vas realizando y obviamente si se puede ir mostrando la forma en que lo vas haciendo, qué pasos vas desarrollando. ¿Sale? Entonces ella pone por ahí algunas imágenes del programa sobre cómo iba realizando la programación. Fase 3, desarrollar programa completo. ¿Sí? Entonces ya se empezó en base a las pruebas, encontró algunos errores y empezó a corregirlos. Y luego ya empezó a desarrollar ya el programa completo en base a todos, en base a la corrección de todos esos errores, ¿sí? Y ya empezó a hacer algunas pruebillas y ya este, empezó a sacar algunos resultados y muestra como los resultados preliminares que arroja el programa. Y al final, en el paso número 4, déjenme ver si lo maneja por aquí. No, no maneja el paso número 4. Aquí en esta parte me hubiera gustado mucho el paso número 4, que hubiera sido así como que implantación, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasó ya en la implantación cuando el programa estuvo funcionando en la planta? Sí, pero bueno, así a grandes rasgos, esto es lo que en este trabajo ella hizo como su método, es decir, qué método siguió y bueno, en esta parte ustedes, en su propio proyecto tendrían que ir haciendo algo similar. Es decir, poner paso número 1 o fase número 1. ¿Qué fue lo que hiciste en la fase número 1? Y luego ya mostrar las actividades que hiciste en esa fase número 1, si se puede, pues con imágenes o a lo mejor con diagramas o algo que enriquezca la explicación que vas haciendo, ¿no? Entonces, fase número 1 hice esto, fase número 2 hice esto otro y ya, o sea, vas haciendo un secuencial, es decir, paso por paso de lo que fuiste realizando en el proyecto. ¿Cuál es la importancia de este paso? ¿Cuál es la importancia de la metodología en un proyecto? Les digo, esta parte de desarrollo del proyecto y metodología son, son sinónimos. Y entonces, ¿qué importancia tiene este desarrollo del proyecto?
Bueno, haz de cuenta que en base a cómo vas explicando el desarrollo del proyecto, pues vas explicando tanto a los revisores del proyecto como a mí como tu asesor, me vas explicando y como lo voy haciendo junto contigo, pues vamos mostrando cómo fue que se aplicó la ingeniería en el proyecto, ¿sí? Porque estás haciendo un proyecto de ingeniería industrial, entonces, esta parte del desarrollo del proyecto es lo que te da el 100 en la calificación. Obviamente te lo da todo el proyecto como tal, pero aquí es donde se puede ver realmente si aplicaste o cómo lo aplicaste el conocimiento que adquiriste en la carrera, ¿no? Aquí es en esta parte del desarrollo del proyecto en donde hay que aplicar fórmulas, en donde hay que aplicar métodos, en donde hay que aplicar técnicas, software, todo lo que hayas aprendido, bueno, lo que hayas aprendido de la carrera que te sirva para el desarrollo de tu proyecto. ¿Sí me explico? O sea, es aquí donde tienes que mostrar que realmente pues la carrera te dejó algo, ¿no? Entonces sí, aquí es una parte muy importante. Ahora, otra parte también importantísima de esta fase del desarrollo del proyecto, ¿sale? Es que constituye lo que se conoce en investigación como la replicabilidad, replicabilidad. Es decir, es decir, si tú haces ese proyecto y llegas a un resultado, te digo, sea bueno o sea malo, porque muchas veces se sataniza el hecho de decir, no logró lo que se propuso, entonces fracasó. No, o sea, un resultado que no era el que esperabas, también es un buen resultado porque enseña a personas que lean tu proyecto cómo no hacer, o más bien dicho que por ese lado que tú te fuiste no se logra un resultado propuesto, o sea, no se logra el resultado que tú habías propuesto. Entonces, eso es un conocimiento, ¿no? Y también puede quedar por ahí documentado. Dice que, por ejemplo, este señor que inventó la bombilla, Tomás Alva Edison, en realidad creó 1400 intentos, ¿verdad? Para llegar a lo que por fin fue su bombilla eléctrica. Pero esos 1399 casos no sé si los documentó o no los documentó, pero si los hubiese documentado, es un buen conocimiento porque alguien que quiera replicar ese experimento, ¿sí? No lo debería hacer siguiendo las 1399 veces que no logró la bombilla eléctrica, porque por ese lado no, ¿sí explico? Entonces, eso es la importancia de la metodología. Aquella persona que quiera llegar a los mismos resultados a los que tú llegaste, bueno, pues simplemente lo que tendría que hacer sería ir siguiendo las partes o las fases o los pasos que tú documentaste en esta parte, en la parte del desarrollo del proyecto. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la importancia de esta fase. La fase del desarrollo del proyecto sí le da la replicabilidad, es decir, que quede bien documentado cómo lo hiciste para que si alguien más lo quiere hacer, no tenga dificultades en seguir tus pasos, ¿sale? Entonces, es pues, como te habrás de imaginar, una fase en la que tienes que detallar bien, bien, bien detalladito todo lo que hiciste para que no queden dudas sobre cómo le hiciste, para que alguien más que quiera realizar esta parte de tu proyecto, pues simplemente siga los pasos que tú seguiste para llegar al mismo resultado, ¿sale? Entonces, ese es el desarrollo del proyecto. Bueno, y te habrás de preguntar, oye, ¿y cómo le hago? O sea, ¿cómo empiezo? ¿O qué onda, no? ¿Cuál es la primera parte? ¿Cuál es la segunda parte? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el segundo paso? Etcétera. Bueno, esos pasos deben de estar en coherencia con este documento, sí, con esta parte del documento también muy importante, llamada plan de trabajo, sí. Este plan de trabajo, chicos, está totalmente, o debe de estar totalmente coordinado con tu metodología. Sí, por ejemplo, vamos a ver este trabajo del buen Francisco Javier Casas.
Sí, entonces aquí está el plan de trabajo de Francisco, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, dice Francisco en su parte número uno. Bueno, por cierto, es un trabajo sobre implementar la metodología 5S con la finalidad de contribuir a la mejora continua, ¿sale? En una empresa que se llama Proveedor General de Servicios. Ok, entonces dice, paso número uno, elaborar un inventario de stock de las refacciones y productos de venta existentes. Ok, entonces ese pudiera ser tu paso número uno en la explicación de tu desarrollo del proyecto. Ese pudiera ser, Francisco, tu paso número uno. Y documentar cómo hiciste este inventario de stock en las refacciones. Es decir, lo hiciste manualmente, usaste un software. Si usaste un software, pues cuál software usaste. Si no usaste un software y lo hiciste así en papel, ¿ok? ¿Cómo hiciste la diferencia de refacciones? Por ejemplo, contabilizaste las bujías y luego contabilizaste los filtros y luego contabilizaste. Es decir, ¿cómo fue específicamente este primer paso? ¿Sí? Y luego tu segundo paso, implementar la metodología 5S para el acomodo del stock dentro del almacén. Ok, entonces en esta parte de implementación de la metodología, bueno, ¿qué hiciste en la primera S? ¿Qué hiciste en la segunda S? ¿Qué hiciste en la tercera? ¿Sí me explico? O sea, específicamente, ¿qué hiciste en cada una de las S? ¿Sí? Y digo, ¿qué hiciste? Porque ya esta es la primera semana de septiembre, ya estamos en la tercera, entonces esta actividad se supone que ya debe de estar hecha, entonces documentarla aquí en el desarrollo del proyecto, ¿sí? ¿Qué fue lo que hiciste en esa primera semana respecto a la implementación de las mentadas 5S? Y luego ya en la segunda semana hiciste una actividad que se llama investigar con los proveedores actuales los precios de los productos existentes para saber cuál es el precio actual del stock. Perfecto. ¿A cuáles proveedores? Sí, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo investigaste esos precios? ¿Fue por teléfono o acudiste de manera presencial? Y, bueno, acudiste? Si fueron a nomás a 3, 4 o fueron a 20, ¿sí? Entonces aquí en esta parte es importante clarificar todos los detalles, ¿sí? Entonces, se hace cuenta que la metodología o el desarrollo del proyecto debe de estar en total concordancia con tu plan de trabajo. Por eso, si se fijan cómo se va enlazando todo de manera directa, ¿sí? Entonces, esa es así, chicos, a grandes rasgos, la parte del desarrollo del proyecto. Tiene que estar totalmente, explicada, detallada y debe de ser coherente con tu plan de trabajo del proyecto de estadía, ¿sí? Entonces, haz de cuenta así, si no hayas por dónde empezar, pues agárrate así tu plan de trabajo y di, ok, a ver, en esta primera actividad que puse aquí, ok, ¿qué puedo mencionar como detalles de los pasos de esta actividad en específico que hice? ¿Cómo le hice? Entonces ya empiezas a documentar, así como lo hizo su compañera del proyecto del Annual Planner, ¿no? O sea, vas documentando, vas poniendo imágenes, vas detallando, incluso, por ejemplo, si sabes en base a tu marco teórico cómo lo hacen otras plantas, pues también documentar ahí que nosotros lo hicimos diferente a como lo dice la literatura o a como lo hace nuestra competencia, porque creemos que con esta parte o con esta forma de hacer el acomodo de las refacciones pudiera ser más conveniente para el cliente y bla, bla, bla. O sea, te empiezas a desplegar ahí toda tu información que sea lo más detallada posible. A final de cuentas, tienes 10 cuartillas más o menos como, como chanza, pues, para hacer este desarrollo del proyecto, ¿sí? Entonces, en conclusión, y ya para terminar con esto, el desarrollo del proyecto es la metodología, es el método que seguiste para tu proyecto, para llegar a una solución o lo que planeas hacer, porque pues apenas estamos en la tercera semana, entonces a lo mejor esta parte del desarrollo del proyecto pues la vas a ir desarrollando
pues ya cuando vayas completando ciertos pasos para que sepas exactamente qué fue lo que pasó o cómo fue que lo hiciste. No sé si me explico, o sea, el desarrollo del proyecto se hace ya hasta que hayas hecho las fases, hasta que hayas abordado con los pasos, si no, ¿cómo documentas? Entonces, por eso esta parte de aquí, del desarrollo del proyecto en adelante, se entrega hasta la segunda entrega, ¿sí explico? Es decir, la primera entrega, que es, por cierto, para recordarles, para el 18 de octubre, para esta fecha del 18 de octubre se llega hasta aquí, hasta el diagnóstico inicial, ¿sí? Lo veíamos la semana pasada, hasta aquí, hasta el diagnóstico inicial se llega en la primera entrega. Y ya la segunda entrega es a partir de esta, a partir de este tema, del desarrollo del proyecto. A partir de aquí ya es la segunda entrega, pero esa es hasta el 29 de noviembre. Entonces, por eso te digo que ya en esta parte del desarrollo del proyecto, pues ya es ya cuando hayas realizado los pasos y que hayas tenido por ahí tus notas y ya las puedas vaciar al documento de cómo fue que fuiste abordando cada una de las fases, ¿sale? Ok, entonces eso fue la etapa del desarrollo del proyecto. Y luego viene una parte que se llama actividades realizadas. Sí, dice enumerarlas en el orden en que fueron desarrolladas, en el orden en que fueron o que se fueron desarrollando en el proyecto cronograma. Sí, bueno, entonces ya aquí en esta parte igual va totalmente de la mano con el desarrollo del proyecto, pero aquí ya es más bien una puntualización de las actividades que realizaste. Vamos a ver un ejemplo. Aquí está, mira. Ah, no, no es cierto. Aquí está. Entonces, haz de cuenta que este es tu cronograma. Bueno, este es el cronograma de la, de la chica que hizo este proyecto. Y haz de cuenta que, vamos a ver, ahí está. Haz de cuenta que ya ves que en el cronograma viene la parte en gris, ¿verdad? Que es la parte, digámoslo así, planeada. Por eso en el cronograma, por ejemplo, aquí en el caso del buen Francisco, esta parte que Francisco pone en verde, sí, es el plan, es su plan, es el plan de las actividades, sí, es el plan de las actividades como las va a ir realizando. Entonces aquí en esta parte donde dice actividades realizadas, bueno, pues tienes que rellenar en tu cronograma la parte de la R. La R significa realizado, es decir, en esta parte, elaborar un inventario de stock de las refacciones y productos en venta existentes, tendrías que llenar cuántas semanas con respecto al plan se llevó esta actividad, ¿sí explico? Y rellenarla aquí. No tiene que ser necesariamente igual que lo planeado, pero eso sería lo ideal, ¿sí explico? Lo ideal es que te hayas tardado la misma cantidad de tiempo que lo que planeaste. Y entonces aquí, chicos, ya es importante ir llenando la parte restante del documento, es decir, qué fecha exactamente la iniciaste, qué fecha exactamente la terminaste y cuántas horas te llevaste en la realización de esa actividad. Sí, entonces, en esta parte, el cronograma, aquí, en esta parte del cronograma ya debe de estar lleno con las fechas y con el tiempo en horas que te llevaste en la realización, ¿sí? Fíjate cómo en esta parte del cronograma hay la posibilidad de que también lo puedas dividir en dos, es decir, también pudieras dividir la fecha de inicio y la fecha de término y el tiempo en horas para dividir esta celda en P, que significa planeado, y cuánto sería en R, real, así como lo tiene esta compañera. ¿Sí? Es decir, te fijas, lo tiene dividido en celdas, así cuánto fue la fecha inicial, cuándo fue la fecha de término y cuántas horas se llevó en lo planeado. Y luego, ya en lo real, ¿cuándo fue realmente la fecha que inició? ¿Cuándo fue realmente la fecha en que terminó? ¿Y cuál fue las horas reales que utilizaste en esta actividad? ¿Sí?
Eso lo puedes hacer también tú, pero si no quieres complicártela tanto, entonces nada más aquí en esta parte, fecha de inicio, fecha término y cuál fue el tiempo en horas que te llevaste en cada una de estas actividades. Y eso es lo que tendrías que poner aquí en esta parte de las actividades realizadas. Enumerarlas en el orden en que fueron desarrollándose en el proyecto cronograma. Entonces, puedes hacer eso usando tu propio cronograma o bien puedes sacar el listado, yo te recomiendo que sea mejor así, sacas el listado de las actividades y ya vas poniéndolas en el orden en que fueron realizándose. Y si hubo subactividades de cada una de ellas, pues incluirlas ahí en el listado. ¿Sí explico? Por eso dice aquí en el punto este, actividades realizadas, enumerarlas en el orden en que fueron desarrollándose en el proyecto cronograma. Y ya, entonces esta parte por eso no tiene ninguna extensión de tantas cuartillas ni nada, porque nada más es ir mencionando las actividades que fuiste haciendo en el proyecto de manera secuencial. Entonces, obviamente, pues tiene que estar totalmente coherentes con el cronograma o plan de trabajo y también tienen que ser totalmente coherentes con el desarrollo del proyecto. ¿Sí explico? O sea, tienen que estar unidas, pues, es decir, tienen que ser muy, una, o de una sale otra, ¿sí explico? O sea, por ejemplo, del desarrollo del proyecto, pues nada más sacar el encabezado de las actividades, no el detalle, ¿sí explico? Pues, digámoslo así, que en cierta manera el desarrollo del proyecto y las actividades realizadas serían lo mismo, siempre y cuando en el desarrollo del proyecto no hicieras el detallado. ¿Sí explico? Si le quitaras todo el detallado que hiciste en el desarrollo del proyecto, pues te quedaría solamente las actividades realizadas. Pero entonces, pues aquí en esta parte del reporte, aquí hay que complementar la parte de actividades realizadas, ya no con el detalle, sino más bien con las fechas. ¿Cuándo fue cuando iniciaste esta actividad? ¿Cuándo fue que la terminaste? ¿Y cuánto te llevó más o menos en tiempo realizarlas? Entonces, por ejemplo, María, que fue la que hizo este proyecto, dijo, no, pues yo no me la quebro, mejor en el cronograma realizo el llenado de cuánto fue lo real y le pongo fecha de inicio, fecha de término y le pongo cuántas horas me llevó realizar este plan de trabajo. Sí, y ya con eso ella completó esta parte de actividades realizadas. Se fijan, ya no hay más cosas aquí en el apartado de actividades realizadas. Sí, ya con eso se podría decir que terminó esta fase. ¿Sale? Entonces, aquí en esta parte del proyecto tendrían ustedes que incluir en su documento ya el cronograma llenado. Si es que lo quieren completar así como María, completar esta parte de actividades realizadas ya llenando su cronograma con la parte del apartado real. Porque hasta ahorita, bueno, en el entregable que ustedes hicieron a la plataforma, sí fue solamente el plan de trabajo en el apartado del plan, es decir, cuál es el planeado, sí, pero pues si lo quieres, más bien dicho, en la parte de las actividades realizadas, si quieres cumplir esa sección de tu documento, entonces pues nada más agárrate tu plan de trabajo que me entregaste en la plataforma y complementalo con la parte en donde dice real. Bueno, está la R, cuánto fue lo que realmente te tardaste, cuándo fue la fecha de inicio, cuándo fue la fecha de término y qué tanto tiempo te llevó el completar cada una de esas fases. ¿Vale? Bien, entonces, bueno, pues eso sería lo correspondiente a este rollo de las actividades realizadas, ¿sí? Entonces, el siguiente punto, ¿sí? Del documento se llama propuestas, ¿sí? Propuestas. Es una cuartilla completa, mencionar cada propuesta en párrafos de 3 renglones cada una, sí. Entonces, haz de cuenta que pues ya, ¿no? Tú desarrollaste el proyecto, sí, se supone que ya esta parte de las propuestas, sí, es una vez que has desarrollado el proyecto, ¿qué propones, sí? ¿Qué propones a posteriori? No sé si me explico. Es decir, qué cosas propones que puedan ser como una continuación de tu proyecto? ¿Sí me explico? Es decir,
Es decir, tú ya lo desarrollaste, tú ya llegaste bueno, tú ya desarrollaste ciertas actividades, pero al momento de que se terminó tu estadía, sí, dices, chin, me hubiera gustado hacer esto, me hubiera gustado hacer otro, o terminar esto, o poner en marcha esto otro. ¿Sí explico? O sea, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. La compañera que está haciendo un programa de producción para, para una empresa del ramo minero. Órale, entonces te avientas tu plan de producción, pero tu plan de producción te lo avientas en papel, o es más, en Excel, te lo avientas en Excel. Ya haces tu plan de trabajo, tu programa de trabajo para la empresa, y ya les dices, ok, cuando vaya a hacer un maquinado de este tipo, considera 4 días hacia atrás para que pongas la fecha de entrega. Es decir, si te dicen, aquí está este maquinado, considera al menos 4 días de trabajo para entregarlo. O sea, no te comprometas a entregarlo a un día, a 2 días. Al menos tiene que haber 4 días de trabajo para entregar esta pieza. Obviamente ya hiciste tu estudio, tu estudio de tiempos y movimientos, tu estudio del método, y ya sabes que tienen que ser 4 días los que tienen que ser considerados para una entrega de un maquinado de cierto tipo. Y ya haces eso para todos los tipos de maquinados y para todos los tipos de reparaciones. Y ya tienes todo tu listado de tiempos, ¿sale? Y entonces, pues ya, en base a eso, el planeador de ahí de la planta, quien haga esa función, el planeador de la producción, ya lo hace siguiendo tu propuesta, es decir, siguiendo ese resultado que salió de tu estadía. Ya lo dejas por escrito. Sí, ya la persona que hace el plan de producción, cada vez que llegue una nueva pieza o un nuevo equipo para reparar, va y checa tu documento y dice, a ver, dice esta compañera que para este tipo de servicios se debe de ocupar 3 días. Ok, entonces hablo con el cliente y le digo, ¿sabes qué onda? Te lo puedo entregar en 3 días. Ok, bueno, pues ya tienes tu resultado de planeación, y entonces tú propones, si explico, una de tus propuestas sería, por ejemplo, vaciar ese plan en un programa informático, y que el programa informático basado en una base de datos pudiera pedirte el número de trabajo o el número de servicio, y que le pusieras ahí unas palabras claves, y automáticamente el software te programara esa corrida de producción, de manera que tú ya no tengas que estar checando el documento donde vienen todos los distintos servicios, sino que ya solamente con cargar ciertas palabras claves, el propio sistema va y busca ese servicio, y automáticamente te arroja tiempo de entrega, te dice cuáles refacciones necesitas, te dice, no sé si me explico, o sea, son las propuestas que tú haces a posteriori para que tu trabajo pudiera llegar a un nivel más alto, pero que por tiempo a ti no se te puede permitir que lo hagas. No sé si me explico. Es decir, es algo que te gustaría que se siguiera desarrollando ahí en la planta, pero que ya no sería por ti, sino sería por el siguiente estudiante de estadía, o por una persona que contratan, que a lo mejor hasta esa persona que contratan pudiera ser tú misma, pero ya sería un desarrollo que ya no sería dentro del proyecto de estadía, sino sería como una contratación. ¿Sí explico? Entonces esa es la propuesta o las propuestas. Entonces dice que menciones una cuartilla completa, mencionar cada propuesta en párrafos de 3 renglones cada uno. Es como les comenté, ¿no? Es lo sugerido así, o sea, así puedes hacerlo, pero pues tú puedes hacer toda una propuesta desarrollada en toda una hoja y no pasa nada. ¿Sí explico? Entonces esas son las propuestas. ¿Qué es lo que tú propones que se pueda desarrollar en el proyecto, pero a posteriori? Es decir, ya una vez que tú no estés prestando tus servicios en esa empresa. O te digo, o a lo mejor sí, pero ya sería fuera de lo que viene siendo la estadía.
¿sí? Entonces, esas son las propuestas. Entonces, por ejemplo, aquí la compañera María, en su, vamos a ver, bueno, en su propuesta, María dice, qué caray, ahí está. Propuestas, capacitar al personal para que pueda darle mantenimiento al programa, ¿sí? Entonces ya no entra dentro de sus funciones. Contratar a un empleado para que se dedique a actualizar los programas de la empresa, que exista mejora continua para que los programas no se vuelvan obsoletos, que existan cursos de Microsoft para que el personal sepa las funciones que existen y cómo se utilizan, que solo se contrate un annual planner, dar conciencia a los empleados. Sí explico, o sea, vean cómo las propuestas de María son a posteriori, o sea, ya una vez que ella hizo su sistema, entonces ya ella propone que proponen al personal, que, bueno, propone que capaciten al personal de mantenimiento para que pueda dar, bueno, al personal que pueda darle mantenimiento al programa y contratar a un empleado para que se dedique a actualizar los programas y bla, 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 bla. O sea, puras cosas que son ya una vez que ella terminó su proyecto. Entonces, también ustedes, chicos, aquí en esta parte necesito al menos, bueno, de preferencia una cuartilla que, bueno, obviamente ya sería hasta que ustedes terminen su proyecto, qué es lo que proponen que pueda ser continuación de su proyecto o actividades que se puedan realizar de su proyecto que lo hagan más robusto, que, que, que tú ya no pudiste hacer y que te gustaría que se hicieran, ¿sí? Es decir, qué cosas quedaron pendientes y que tú propones que se continúe con ellas trabajando, ya sea por ti misma o por personas externas que vengan después de ti a continuar con el proyecto, ¿sale? Muy bien, chicos. Bueno, pues con eso, mañana abordamos el tema o la parte de los resultados y de las conclusiones y ya posiblemente daremos en esta semana, no, no posiblemente, en esta semana daremos por terminada la parte de explicación del, del contenido del reporte de estadía y posteriormente ya nos pondremos de acuerdo para estarnos viendo ya de manera personal, individual, en la universidad para ir checando su proyecto ya de manera más personal. ¿Sale? Muy bien, entonces, pues pónganme su asistencia, por favor, ahí ahí en el chat y ya los iré nombrando y ya conforme los vaya nombrando podrán ir abandonando la sesión. Ok, bueno, pues muchas gracias por atender. Entonces, vamos a nombrar a los participantes en esta reunión. Empezaré con Perla Jacqueline. Gracias, Perla. Hasta luego. Continuamos con Adriana Lisbeth Dueñas. Hasta luego, Adriana. Gracias. Seguimos con Francisco Javier Serrano. ¿Listo, Francisco? Hasta luego. Continuamos con Erika Fátima Ibarra. Hasta luego, Erika. Nos vemos. Continuamos con Juan Valentín Murillo. ¿Listo, Juan? Nos vemos. Seguimos con Luz Angélica Martínez. Gracias, Luz. Hasta luego. Continuamos con Luis Manuel Silva Segovia. Y serían todos los que tengo registrados en mi lista. Muy bien, chicos. Pues si no tienen ninguna duda, pues vámonos.